Hola a todos, mi nombre es Carlos Orfela. En esta ocasión, dándoles a conocer un tema muy importante para el diseño de software, como son los patrones GRASS. En este caso, les voy a dar a conocer uno de los patrones de diseño que se denomina el patrón decorador. Primero vamos a decir que esos son patrones GRASS. Los patrones GRASS son patrones de principios generales para asignar responsabilidades únicas. Básicamente describen los principios fundamentales de diseño de objetos y la asignación de responsabilidades expresadas en un diseño de software. Estos también contribuyen a la base de cómo diseñar un sistema en los diferentes momentos o etapas de diseño de software. El patrón decorador, como les decía anteriormente, es el tema del que vamos a hablar en este momento. Eh, Tiene como objetivo agregar funcionalidades adicionales a un objeto de manera dinámica. Esto significa que lo puedo hacer en el momento de ejecución de la aplicación o software que estemos desarrollando. Otra característica muy importante del patrón decorador es que satisface uno de los principios de diseño. Básicamente son los principios SOLID, los cuales son la base fundamental o que es una base muy importante que se debe tener en cuenta al desarrollar programación orientada a objetos. Una de ellas me dice una de ellas es el principio open source o abierta cerrada, la cual me describe que los diferentes entes o clases que se creen en la aplicación deben estar abiertas a la extensión y cerradas a la modificación. Es decir, que un objeto yo puedo hacer que tenga diferentes funcionalidades sin tener que modificar el objeto en esencia y no, pues como les decía anteriormente, tener que ir a modificarlo, cambiar su estructura y que de pronto muchos otros componentes se vayan a ver afectados. Esta es la estructura básica de un patrón decorador. Entonces tenemos un objeto principal, el cual va a tener funcionalidades o características adicionales sin tener que modificar el objeto en esencia. Esto permite que sea abierto a la extensión y cerrado a que se modifique el objeto en esencia. Vamos a ver esto a través de un ejemplo, pues para que se tenga más claridad sobre lo que estamos hablando. Algo muy importante que es bueno tenerlo en cuenta es que un patrón se caracteriza, digamos, entre muchas cosas, por dos cosas muy importantes, y es que debe ser comprobable y que debe ser reutilizable. Comprobable, ¿qué quiere decir? Que debe ser, digamos que se debe comprobar la efectividad de que este patrón va a resolver problemas que se han presentado en el pasado en diferentes contextos, pero que el problema es el mismo. Y además que debe ser reutilizable, lo que significa que es aplicable a diferentes problemas, ¿sí? Entonces, que no importa el contexto, si se presenta ese problema, este patrón va a dar una solución eficiente a ese problema. Bueno, como les decía, vamos a pasar al ejemplo. Entonces, en este ejemplo, lo que se propuso es una aplicación para pedidos de hamburguesa. Entonces, pues todos sabemos que una hamburguesa eh, tiene diferentes acompañamientos, tiene diferentes ingredientes. Entonces, en este caso, queremos una hamburguesa, pero esta hamburguesa la queremos con algunos adicionales, como por ejemplo el tomate, como por ejemplo la lechuga, el queso o las salsas. Podemos tener uno de ellos, dos de ellos, tres de ellos o todos en conjunto. Es las diferentes combinaciones que podamos agregarle a nuestra hamburguesa. Esto ya depende del gusto de cada persona. Pero bueno, el tema es que queremos agregarle estos adicionales a nuestra hamburguesa y finalmente tener un solo producto. Puede ser una hamburguesa vegetariana, puede ser una hamburguesa de carne de pollo, de carne de cerdo, en fin, distintos de hamburguesa que pueden haber con los diferentes acompañamientos. Si esto lo quisiéramos llevar a una aplicación, digamos que no aplicando soluciones o principios propios de la programación,
llevaríamos algo así, ¿cierto? Que es, entonces aquí tenemos una clase abstracta, la cual nos permite tener subclases que heredan comportamientos de esta clase principal. En este caso aquí tendríamos todas las posibles combinaciones que podemos tener de nuestras hamburguesas, de nuestros acompañamientos. Lo que haría que fuera algo como muy engorroso a la hora de entender, a la hora de programar y a la hora de desplegar, digámoslo así. Para esto, el patrón decorador nos da a conocer un diagrama o una forma sencilla de entender cuál es su funcionamiento y de qué manera optimiza tanto código de tal manera que no sea engorroso, perdón, de tal manera que no sea engorroso de entender y de aplicar. Entonces, en este caso, tenemos una clase abstracta, la cual hereda a su subclase su comportamiento, sus operaciones, y a su vez una de esas subclases, entonces también me va a servir como una clase padre, la cual a su vez va a permitir que haya subclases con la funcionalidad de una clase padre y de la subclase de las cuales están heredando. Digamos que esto lo vamos a ver aplicado en un ejemplo de programación para que sea un poco más entendido. Pero si lo llevamos al ejemplo de la hamburguesa que estamos hablando anteriormente, entonces tenemos nuestra clase principal, la cual me va a permitir heredar, por ejemplo, una hamburguesa que sea vegetariana, una hamburguesa que puede ser de pollo, ¿cierto? Esta va a tener las características de nuestra clase principal. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que tenemos ingredientes y precio. Entonces, nuestra hamburguesa principal, nuestra hamburguesa que está heredando, entonces en este caso, por ejemplo, una hamburguesa vegetariana, va a tener también ese mismo comportamiento, entonces de la clase padre, que es ingredientes y precios, ¿cierto? A su vez creamos un componente adicional que va a heredar de esta clase padre, pero que no va a tener principalmente ese nombre hamburguesa, ¿cierto? Sino va a ser un adicional. ¿Por qué va a heredar? Porque también tiene un ingrediente y un precio. Entonces estos adicionales pueden ser, como lo vimos anteriormente, el tomate, ¿cierto? Este tomate va a tener un precio y, pues, digamos, en este caso el ingrediente sería el nombre del adicional, que sería el tomate, ¿cierto? Y a su vez este puede seguir heredando. Entonces, como lo vemos, tenemos una clase principal, que es hamburguesa. Esta clase hamburguesa me va a permitir definir qué características va a tener mi hamburguesa. A su vez, formamos otra clase principal que también va a ser una subclase, la cual se va a llamar decorador adicional, perdón. Este adicional me va a permitir identificar qué características van a tener mis diferentes adicionales, como por ejemplo el queso, la hamburguesa y, y los demás adicionales que yo quiera imaginar para mi hamburguesa. Antes que esto, volviendo a la anterior diapositiva, también es bueno recalcar que en este caso vemos dos tipos de relación. En este caso es la herencia, como las clases padres heredan a sus clases hijos, y también vemos otra como lo es una relación, digámoslo así, eh, enfocada a la referencia, ¿cierto? Entonces es una relación por referencia, digámoslo así. Entonces, ¿qué es esta que vemos acá? Entonces, y que se expresa con este rombo vacío. Entonces, una relación por referencia, lo que quiere decir es que el objeto base utiliza al incluido o para su funcionamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este objeto base utiliza a este otro objeto, que es el incluido, para que este mismo funcione. Entonces quiere decir que va a haber una propiedad que está acá, que va a ser de tipo de esta clase, y esto me permitirá, pues, digamos, la funcionalidad que va a tener este objeto como tal. Entonces por eso este va a tener como dos tipos ahí de asociaciones, que como les digo, ya vamos a ver más adelante en un objeto más práctico.
El ejemplo que tenemos o la aplicación que tenemos para mostrar la funcionalidad, entonces es una aplicación que me va a permitir, eh, digamos, pedir una hamburguesa. Entonces vamos a tener dos tipos de hamburguesas, las cuales se van a ver descritas acá en este momento al ir funcionando la aplicación. Una de esas hamburguesas es hamburguesa vegetariana, la otra es una hamburguesa sencilla. La hamburguesa vegetariana se va a caracterizar porque va a ir con pan y con lenteja, y la hamburguesa sencilla va a ser una hamburguesa que se va a caracterizar por ir con pan y carne, ¿cierto? Llevándolo al ejemplo, entonces esas serían como nuestras subclases heredadas de una clase principal, ¿cierto? Entonces tenemos la subclase hamburguesa vegetariana y la otra que es hamburguesa sencilla, ¿cierto? Por otro lado, va a haber una subclase también heredada de esa clase principal, la cual se va a llamar adicionales. Esos adicionales van a ser el pan, el tomate, los diferentes adicionales que queremos aplicarle a nuestra hamburguesa, ¿cierto? Por otro lado, aquí vamos a ver el pedido que se va a ver de nuestra hamburguesa y el precio que va a tener nuestra hamburguesa. Entonces vamos a ir al ejemplo como tal. Bueno, esta es la aplicación que realmente fue la que se diseñó para este ejemplo. Entonces, como les decía, aquí están los tipos de hamburguesa que estamos aplicando. Estos son los adicionales. Esta es la orden que se va a ver y este es el precio que vamos a obtener de esa orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que queremos una hamburguesa vegetariana, ¿cierto? Sí, una hamburguesa vegetariana la cual va a estar compuesta por lenteja y pan, que tiene un precio que es de 3.500. Como dijimos, va a haber una clase principal que son las características que lleva una hamburguesa. Entonces, en este caso, que eran los ingredientes y era el precio. Entonces, como vimos, hay una herencia que era nuestra hamburguesa vegetariana. Esta hamburguesa vegetariana tiene unos ingredientes que es lenteja y pan y tiene un precio que es 3.500. Por otro lado, había otra subclase que eran nuestros adicionales. Estos adicionales heredaban ese mismo comportamiento que era que debía tener ese adicional un ingrediente y un precio. En este caso el ingrediente es queso y el precio pues lo vamos a ver afectando nuestro pedido. Entonces, en este caso, por ejemplo, queso, entonces decimos que la hamburguesa va a ser ahora de lenteja y pan con queso y que ahora ya no vale 3.500 sino vale 5.000, ¿cierto? De igual manera la podemos ver con los demás adicionales, por ejemplo, con salsa, con tomate, vale 6.500, ¿cierto? Nuestro pedido lo vemos acá con sus diferentes adicionales partiendo de una hamburguesa vegetariana con los diferentes adicionales. Si queremos ver un nuevo pedido, entonces vamos a por ejemplo a la hamburguesa sencilla, cual vale 3.000 pesos, con papa a la francesa, cual vale 5.000, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver cómo fue que se aplicó este ejemplo. Entonces, esto se hizo en un entorno de .NET, un ID.NET, con un lenguaje C# y ASP. Entonces, en este caso vemos nuestra clase principal, ¿cierto? Nuestra clase principal es una clase abstracta, la cual tiene dos métodos, los cuales se van a heredar a sus subclases, como lo son los ingredientes y obtener precio. ¿Por qué son abstractas? Porque son clases que me van a definir qué se puede implementar en las clases que hereden de esta clase principal, que se puede utilizar, digamos así, pero no se va a implementar de manera obligatoria, sino es algo opcional que puede tener nuestras clases hijas, digamos así, o subclases. Por otro lado está el adicional que hereda el comportamiento que va a tener hamburguesa, ¿cierto? Hereda, como lo hicimos anteriormente, no va a aplicar, en este caso esta clase no va a aplicar directamente las propiedades o comportamientos que tenga hamburguesa, pero las puede tener y además va a tener una propiedad adicional propia de adicional que va a ser un parámetro de tipo hamburguesa. Aquí era donde decíamos que va a haber una relación por referencia, ya que este está utilizando una propiedad de tipo hamburguesa para su funcionalidad, ¿cierto?
Eso es una relación por referencia. Y además hago una herencia porque adicional va también a heredar las diferentes propiedades y comportamientos que vaya a tener la hamburguesa. Por otro lado, entonces tenemos digamos que así, otras dos subclases, que son las hamburguesas, que son las que van a heredar de nuestra clase principal, que era hamburguesa. Entonces tenemos la hamburguesa sencilla. La hamburguesa sencilla, como lo dijimos, va a heredar el comportamiento y propiedades de hamburguesa, la cual era ingredientes y obtener precio. Entonces, como vemos, ingredientes, carne y pan, obtener precio 3000. Y tenemos la hamburguesa vegetariana, que va a tener las mismas características. ¿Por qué? Porque está heredando de una clase padre, que es hamburguesa. Entonces va a tener los mismos, unos ingredientes y un obtener precio. Como vemos, estos métodos que estamos heredando, si lo vemos en la clase principal, son métodos abstractos, y si los vemos en las subclases, son métodos que se están sobreescribiendo, lo cual digamos que lo definimos con esta palabra override, que es una palabra clave como tal del ID, la cual me permite identificar que estos métodos se pueden sobreescribir, o sea, que se pueden definir de diferentes maneras, dependiendo de donde lo estemos utilizando. A su vez también llegamos a los adicionales. Entonces los adicionales son también una clase que, como vimos, hereda de la clase hamburguesa, porque digamos que necesitamos que tenga este comportamiento, que tenga un ingrediente y que tenga un obtener precio. Y además van a tener una propiedad que es hamburguesa. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, el adicional de huevo. Entonces, como vemos, él hereda de adicional. Al heredar de adicional, automáticamente él está heredando las propiedades también de hamburguesa. ¿Sí? Entonces, como tenemos la clase huevo, la cual hereda todo el comportamiento que va a tener hamburguesa de adicional. Y en este caso, va a tener un método que se va a llamar ingrediente, y va a tener otro método que va a ser el de obtener precio. A su vez, él está indicando que va a tener una propiedad que es hamburguesa. Decimos this hamburguesa, ¿por qué? Porque es esta propiedad que está dentro de este método, que es adicional. O sea, a esta hamburguesa a esta propiedad nos estamos refiriendo. Entonces a esa hamburguesa, ahí vamos a guardar la hamburguesa que vamos a enviar para que se le aplique este adicional, ¿cierto? Entonces aquí puede venir la hamburguesa vegetariana o puede venir la hamburguesa sencilla. Esa hamburguesa puede venir acompañada de otros adicionales, pero lo importante es tener en cuenta que la hamburguesa que viene acá, aquí le vamos a aplicar este ingrediente y además le vamos a adicionar este precio, ¿cierto? Esto lo hemos aplicado en el ejemplo. Eso mismo lo vamos a encontrar, ese mismo comportamiento lo vamos a encontrar en lechuga. Es como la hamburguesa que viene, le vamos a aplicar, bueno, vamos a guardar en la propiedad hamburguesa. A esta hamburguesa le vamos a aplicar el ingrediente de esta clase, que es la lechuga, y le vamos a sumar el precio de ese ingrediente. Así lo vamos a encontrar con la papa a la francesa, así lo vamos a ver con el queso, así lo vamos a ver con las salsas, y así lo vamos a ver con el tomate, ¿cierto? Nuevamente vamos a ver el ejemplo. Vamos a uno nuevo. Entonces, cuando yo selecciono hamburguesa vegetariana, lo que estoy diciendo es que mi propiedad hamburguesa va a tener el objeto hamburguesa vegetariana, ¿cierto? Cuando yo le doy que vaya con lechuga, entonces lo que yo le estoy diciendo es que la hamburguesa vegetariana que escogí le quiero aplicar lechuga, ¿cierto? Y que pues el precio se va a modificar porque se le va a sumar el adicional de esa lechuga. Entonces, como lo vemos aquí, si fuera una hamburguesa solamente vegetariana, valdría 3.500. Al aplicar la lechuga se va a adicionar en el pedido y así mismo se va a incrementar el precio. Finalmente, como conclusiones, entonces tenemos de que el patrón decorador permite añadir responsabilidades extras a un objeto concreto
de manera dinámica, como lo dijimos anteriormente, dinámicamente digamos, describe que es el tiempo de ejecución y además que proporciona una alta flexibilidad a la hora de aplicar herencia en nuestro sistema y aplicar funcionalidades diferentes. Lo importante de esto es que tengamos en cuenta que eh, lo que se quiere es una programación entendible, una programación que no sea compleja, pero además que cumpla con ciertos principios como son los principios SOLID. En este caso, open source, abierta a la extensión, cerrada a la modificación. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero este video les sea de mucha utilidad. Espero este video sea un complemento al conocimiento que quieren adquirir. Y pues una vez más, este video es para el área de informática 1, la cual es dirigida por el profesor Coronado en, en la unidad de patrones en el diseño de software. Muchas gracias por su tiempo.